tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer nuestra tercera webconferencia. La unidad se titula El nuevo orden mundial y aborda diferentes problemas. O sea, el central, por supuesto, es la globalización. Hola, Santiago. Y nosotros vamos a trabajar la relación que veníamos construyendo un poco ya con García Canclini de globalización y cultura, pero pues vamos a trabajar, digamos que de manera más amplia, la cuestión de las emociones y pues obviamente utilizando los conceptos que ya hemos venido desarrollando en el curso. La agenda de esta webconferencia es la siguiente. Entonces, la agenda de la webconferencia es la siguiente. Primero vamos a abordar los antecedentes, que es ahí donde vamos a hablar un poco de las nociones de cultura. Y pues obviamente nos vamos a quedar con la de estudios culturales, vamos a reflexionar un poco, pues a recoger brevemente lo que habíamos hecho en la primera actividad, y donde clasificamos, hicimos una clasificación de algunos usos del término cultura para quedarnos con uno específico y a partir de allí pues comenzar a elaborar como la conexión con este tema. El segundo tema pues es justamente el nuevo orden mundial, ahí nos vamos a centrar en el texto de Imperio. Vamos a abordar un poco las dinámicas de lo trascendente y lo inmanente en la gubernamentalidad. Y el tercer punto que vamos a abordar es el modelo de la felicidad, ¿sí? Junto con él, pues vamos a hablar obviamente de no solo de la felicidad, sino también del amor, que es el otro tema pues que abordamos en esta unidad. Bueno, como antecedentes, entonces primero es recordar un poco que nosotros habíamos hablado como de los usos del término cultura. Había un uso, bueno, habían de hecho dos usos de los cuales nos habíamos alejado, ¿sí? El uso de cultura como erudición, ¿sí? Como alta cultura. ¿Por qué nos alejábamos de este? Pues porque finalmente era una forma un poco elitista también de separar, de generar una separación de clases, ¿sí? Porque pues cuando hablamos de la alta cultura, sabemos que este tipo de conocimientos que nosotros abordamos como alta cultura, pues finalmente son como una especie de capital cultural que un cierto grupo social pues acumula y pues expresa como si fueran los bienes que todos deberíamos alcanzar. Entonces, obviamente nos alejamos de ese término cultura. Tampoco hablamos de cultura en términos de las manifestaciones artísticas o culturas artísticas, sobre todo como los bailes tradicionales o también algunas expresiones como culinarias. Si a veces hablamos como de cultura para hablar de la comida típica de una región, eso ya pues no lo vamos a utilizar acá. La definición que nosotros vamos a tomar de alta de cultura, aquí me voy a remontar a la primera webconferencia que realizó para nosotros Rubén Yepes, y él nos mostraba como, digamos que la perspectiva de los estudios culturales, y la cultura en ese momento se definía como una red de significados y de prácticas en la cual existen las personas. Es decir, nosotros existimos en esa red, ¿sí? Esa red es previa a nosotras. Nosotros vemos que, pues obviamente cuando nace una persona, nace en una sociedad, que es algo previo, que ya está montado, y lo que hace esa persona es que durante su infancia, su adolescencia, pues va a aprender esos significados, ¿sí? Va a aprender todos esos códigos que le dan acceso a los significados y a las prácticas propios de la cultura en la que está. Obviamente también hay unos modos de vida específicos. El asunto con esta mirada de los estudios culturales es que la cultura es una cuestión política, ¿sí? En la cultura circula el poder. ¿A qué nos referimos con eso? Pues básicamente estas prácticas y discursos no solo tienen un significado, o sea, no solo hablamos de que hay sentidos o que la gente hace cosas y se ponen como se conectan unos con otros, ¿sí? Dialogan unos con otros, sino que también
esos diálogos que emprenden, esas prácticas que realizan, ¿sí? Esa comunicación, pues básicamente influirá en la manera en que ellos deciden hacer cosas, ¿sí? O sea, hay estructuras de dominación a partir de las cuales se construyen los sujetos. Y a eso es a lo que nosotros llamamos poder. Una de las nociones tal vez más importantes que nosotros vimos en la unidad 2, en la unidad 1, fue la de ideología. En ese momento, nosotros hablábamos de la ideología como un mecanismo del poder, ¿sí? La ideología es un sistema de representación, y esto yo lo retomo de manera literal, básicamente de la primera webconferencia, ¿sí? Compuesto por conceptos, mitos, ideas, discursos, imágenes, en las que los sujetos viven sus relaciones imaginarias con las condiciones reales de existencia. Es decir, nosotros tenemos unas condiciones reales de existencia. Por ejemplo, y aquí este es el caso tal vez más al que llegan los autores con mayor frecuencia, la explotación en el capitalismo. ¿Sí? Esas son las condiciones reales de existencia. El capitalismo nos explota. Pero, pues obviamente, ¿qué hace la ideología? La ideología crea una representación imaginaria en donde nosotros no somos explotados, sino que nosotros, por ejemplo, somos personas que trabajan por el bien del país, somos personas luchadoras, trabajadoras, nos armamos digamos que unos discursos, ¿sí? Que no nos permiten ver esas verdaderas relaciones de existencia. Esta es una versión, digamos que esa ideología lo que nos presenta es una versión distorsionada de la realidad, que legitima el orden social. Sí, por eso las personas, a pesar de que se existían unas estructuras de dominación tan fuertes, no se rebelan ante esas estructuras de dominación, sino que las siguen, básicamente obedecen lo que allí sucede, porque pues la ideología va a jugar justamente a favor de esas estructuras de dominación. Y como vemos, esas ideologías no son simplemente los discursos que aparecen en los medios de comunicación y esto, sino que son cosas que nosotros vamos aprendiendo. Pensemos un caso. En las sociedades patriarcales, las mujeres están en el ámbito privado, ¿sí? Están en la casa cuidando a sus hijos, se dedican al cuidado, ¿sí? Los hombres, pues básicamente son los que salen a conseguir los recursos. Si nosotros nos damos cuenta, ambos tienen actividades que generan riqueza, pero en principio solo reconocemos como riqueza el trabajo de los hombres que salen al espacio público, ¿sí? Y a eso le llamamos trabajo y reciben un sueldo por eso. Las mujeres se quedan en la casa y pues no reciben sueldo por estar en su casa. Pero ¿cómo llegamos a aceptar esas relaciones? Pues obviamente esos hombres y esas mujeres fueron creciendo en un sistema de representaciones, ¿sí? En los cuales pues los hombres tenían que hacer eso, ¿sí? O sea, se construye una masculinidad en la que los hombres no pueden quedarse en la casa cuidando a sus hijos, sino que básicamente tienen que salir al ámbito público, ¿sí? Eh, Tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes, tienen que ser conquistadores, bueno, tienen una serie de características que la sociedad de alguna manera deposita en ellos y ellos tienen que dar cuenta de esos significados y esas prácticas en su vida cotidiana. Las mujeres, por su parte, pues se cree que son como por naturaleza unas personas dedicadas al cuidado de los demás. Y además hay una cosa muy interesante y es que hay estudios que demuestran que en una familia, por ejemplo, la mamá que se dedica a cuidar a sus hijos va a comenzar a delegar en sus hijas mujeres las labores del cuidado, no en sus hijos varones. ¿Sí? Entonces las mujeres son las que van a ayudar como en las cuestiones del aseo de la casa, en el cuidado de la ropa, de la alimentación de sus hermanos o de su padre. ¿Sí? Entonces como que las mujeres van creciendo en una sociedad en la que se produce eso. Obviamente no son solo discursos al interior de la familia, son discursos que circulan en los medios de comunicación, pero no porque les estén diciendo esto de forma directa, sino por ejemplo a través de géneros literarios, como las telenovelas. Las telenovelas son los géneros, no son géneros literarios, son géneros mediáticos
que se enfocan en las mujeres. Nosotros podemos ver que la mayoría de las telenovelas de los años 90 tenían, de hecho, nombres de mujeres. Llamaban Topacio, Cristal, Violeta, y la protagonista era una mujer, ¿sí ven? Y nosotros vemos que obviamente a esa mujer, pues básicamente está todo el tiempo buscando como el amor, tiene un rollo particular con su identidad, por lo general también hay eso en las novelas, ¿no? Como que es una identidad que se tiene que construir, ¿sí? Todos estos, digamos que todos estos contenidos que circulan en la casa, en el Estado, en la escuela, en los medios, pues van a contribuir justamente a que las personas construyan o digamos que acepten ese orden social en el cual viven. ¿Bien? Entonces, a eso le llamamos ideología. Por lo general, el término ideología se utiliza mucho en los medios para hablar de las ideologías políticas. La ideología siempre va a ser algo político, pero no es necesariamente algo explícitamente político o algo que esté explícitamente político en el sentido en el que se juegue en el ámbito de las contiendas electorales, sino que en general se juega es en el ámbito de la sociedad. Marx hablaba de las fantasmagorías. Benjamin, que fue otro autor que leímos, hablaba del ensueño, ¿sí? Que no permitía que las personas pudieran ver esas relaciones reales que generaban pues, los modelos de producción. Y aquí tenemos que recordar una cosa que es súper importante. Todos estos autores que nosotros estamos leyendo, pues son autores marxistas. Canclini no tanto, tal vez, pero todos los demás han sido autores marxistas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cuestión en la teoría de Marx, y es que los modelos de producción van a generar unas formas de vida, ¿sí? Claro, a esas formas de vida le llamamos cultura. Tal vez algunos textos o la versión de Marx que más ha primado, ¿sí? Es aquella en la que nosotros hablábamos de la infraestructura y la superestructura, ¿no? La infraestructura, lo económico, que va a determinar la superestructura, lo cultural. Realmente, esa es una forma muy determinista de ver la obra de Marx, ¿sí? Marx también pensaba que la cultura tenía cierto grado de autonomía y no solo, digamos que no solo tiene autonomía en el sentido de que también se transforma, un poco lo que nos decía Benjamin en el texto sobre la obra de arte, ¿sí bien? Que Benjamin comenzaba como con alusión a Marx, pero después decía, pero Marx no alcanzó a ver que la cultura tiene un grado de autonomía y que la tecnología, todo el desarrollo tecnológico, contribuye justamente a que pues esa autonomía se haga visible. ¿Por qué? Porque las personas generan prácticas a partir de la tecnología que van a distanciarse un poco de todas esas formas del capitalismo, ¿sí? O por lo menos las van a cuestionar. Entonces, eso digamos que es uno de los aspectos más interesantes cuando pensamos la cultura. No solo la pensamos, hola Valeria, ¿cómo estás? No solo pensamos la cultura Hola, en los profe. términos, no solo pensamos la cultura en los términos en que solo estamos dominados y somos de alguna manera, sí, básicamente reprimidos, sí, por todas las prácticas del mercado, sino que también existen otro tipo de prácticas poco más autónomas que de alguna manera se salen de estos parámetros. Ahora, el asunto con los estudios culturales es que nosotros hacemos estudios culturales. ¿Para qué? Para encontrar justamente cómo funciona el poder, cuáles son esas estructuras de dominación e incidir sobre ellas. Digamos que el proyecto político de los estudios culturales sí tiene como mira, y así tiene la mira poder incidir sobre la realidad y transformarla. Entonces, esos son como los dos conceptos que quiero que tengamos nuevamente presentes antes de comenzar a hablar de el nuevo orden mundial y, por supuesto, de las emociones. Bueno, ahorita, antes de iniciar con el capítulo que ustedes leyeron o que están leyendo,
yo quiero leerles el primer párrafo de este libro, que me parece así como una cuestión súper bien escrita, eh, muy claro, que ya nos muestra un poco como cuál es la intención de todo el libro. Entonces, los autores dicen: el imperio se está materializando ante nuestros propios ojos. Durante las últimas décadas, a medida que se derrumbaban los regímenes coloniales y luego, precipitadamente a partir de la caída de las barreras interpuestas por los soviéticos al mercado capitalista mundial, hemos asistido a una globalización irreversible e implacable de los intercambios económicos y culturales. Junto con el mercado global y los circuitos globales de producción surgieron un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio nuevas. En suma, una nueva forma de soberanía, el imperio. El imperio es el sujeto político que efectivamente regula estos intercambios globales, el poder soberano que gobierna el mundo. Este texto este texto no solo es un texto brillante, además fue un bestseller cuando salió, o sea, es como uno de los libros de ciencia política más importantes de este siglo. Fue publicado en español en el año 2000. Hart vino a Colombia, estuvo haciendo pues, un tour académico por diferentes universidades en ese momento. Negri estaba todavía preso. Ustedes saben que Negri estuvo preso 17 años en Italia y no solo es, digamos que él tiene una vida hasta cierto punto, pues no los conozco, digamos que en detalle sus biografías, pero hasta cierto punto también similar con Gramsci, que es otro autor del que hablábamos en la primera unidad, que también estuvo preso varios años, pero de hecho Gramsci sí murió en la cárcel. Negri salió, yo tengo ya por acá, cuando salió de la cárcel, estuvo 13 años en la cárcel, y bueno, Negri murió el año pasado, en diciembre del año pasado, a los 90 años. Escribió mucho en la cárcel, estando en la cárcel. De hecho, yo estuve leyendo hace poco un texto de él muy interesante sobre la cuestión del tiempo, y él habla allí acerca pues, de lo que explica también hacer producción intelectual en la cárcel, ¿no? Entonces, él habla acerca de cómo los otros presos o los guardias le quitaban los textos, o sea, bueno, había una serie de cosas que pasaban, ¿sí? Le dañaron muchas veces borradores que él tenía para próximos libros. Sin embargo, a pesar de ello, logró una gran producción estando allí. A veces uno estando en libertad no, y con todo el tiempo del mundo no logra escribir 3 hojas, y este hombre escribió varios textos muy importantes, ¿sí? Y sobre todo hay una cuestión de Negri, que es que él perteneció a un movimiento que se llamaba el operaísmo, ¿sí? Los operaístas italianos eran un movimiento intelectual, pero no era solo intelectual, sino era de trabajadores, o sea, trabajadores intelectuales, que se dedicaron justamente a hacer un análisis de la teoría marxista y de cómo esa teoría marxista se podía pensar en digamos que a mediados más o menos del siglo XX. ¿Sí? Y uno podría decir, pero parece algo muy lejano, y resulta que no, obviamente, porque cuando leemos allí los textos ya han comenzado a aparecer aspectos muy claros de la economía de servicios, ¿sí? De las nuevas dinámicas económicas, y ellos comienzan a plantearse, por ejemplo, tesis de las que había desarrollado Marx en el Capital, ¿sí? Cómo cambiaron en otros textos de Marx y cómo se pueden, digamos que a partir de ellas, a partir de estas teorías, mm, interpretar el presente, su presente obviamente, y transforman algunas de esas categorías, o sea, parten de las categorías marxistas, pero también las transforman, ¿sí? Las hacen más amplias, las vuelven un poco, las relacionan con las luchas de género, por ejemplo, que por supuesto Marx, aunque era muy consciente del papel de la mujer en la sociedad, pues igual no escribió textos de ese tipo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, pues la obra de Negri va a ser también relevante en el marco del desarrollo pues, de nuestro curso, no, pero sí en general del ámbito de la cultura y de los estudios de la cultura. En el texto que ustedes leyeron, en el capítulo que ustedes están leyendo o ya leyeron del libro, nosotros vemos una relación
una diferencia entre lo que es la soberanía y el capital, ¿cierto? ¿De dónde están retomando los autores esto? Esto lo están retomando de otro filósofo que es clave para el análisis de la cultura, que es Michel Foucault. Michel Foucault va a hablar de soberanía, ¿sí? Para pensar justamente en vigilar y castigar la diferencia entre lo que es el poder del rey, el poder soberano, ¿sí? El rey que es el que determina quién vive y quién muere, y lo que va a pasar con el Estado, que es una forma de dominio y de control totalmente diferente. ¿Qué pasa pues, en Vigilar y Castigar? Pues obviamente no se los voy a resumir porque pues, es un libro pues, es un libro extenso y bastante complejo, pero sí les voy a dar como dos datos que nos sirven para entender esto. ¿Qué va a decir allí? O sea, ¿cómo comienza Vigilar y Castigar? Comienza, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de revisar el inicio de ese libro, es muy popular. Eso se lee muchas veces en filosofía, se lee mucho en la primera parte de Vigilar y Castigar. ¿Alguno lo ha leído? Bueno, el texto inicia de la siguiente manera. Inicia con la descripción del suplicio de Demians. Entonces, Demians ha matado a su padre, es un parricida, y pues es condenado a la muerte por desmembramiento. O sea, ahí es como una cosa de, es un, a ver, es una escena muy cruel. Cuando uno lee, son varias páginas de descripción de cómo lo atenazan, de cómo lo queman, ¿sí? Y él va sufriendo cada una de esas torturas. Y al final, pues obviamente está un sacerdote, ¿sí? Hay un religioso allí que pues de alguna manera le está diciendo siempre, bueno, que si se arrepiente de lo que hizo, bueno, todo ese tipo de cosas, y siguen la tortura hasta que al final amarran las extremidades de Demians a 4 caballos y los caballos tiran cada uno por su lado para desmembrarlo. Y no es fácil tampoco, o sea, ahí también sufre, pero ahí todavía no está muerto, el tipo sufre porque los caballos no logran desmembrarlo. Bueno, como es un relato, como les digo, bastante fuerte. Y después, entonces, lo que hace Foucault es pasar a las nuevas formas de castigo, ¿sí? Específicamente a la prisión. Va a hablar a la prisión, va a hablar de la prisión y sobre todo va a hablar acerca de cómo el derecho va transformándose, ¿sí? Que obviamente busca ya no un castigo físico, sino más bien un castigo que, por supuesto, es un castigo físico porque implica encerrar a los individuos en las cárceles, pero no se castiga el cuerpo y no se castiga de manera pública, sino que lo que se trata es de castigar como aquello que se había construido internamente en el hombre y que ya San Agustín había hablado de ello, que es el alma. De hecho, hay una parte del texto en el que Foucault dice que Vigilar y Castigar es un libro sobre la historia del alma moderna y tiene que ver sobre el trabajo de las disciplinas, ¿no? De la psicología, de la antropología y de cómo comienzan a aparecer, obviamente también del derecho y de cómo comienzan a aparecer una serie de teorías, ¿sí? La medicina, a partir de las cuales se va a ejercer poder sobre esos sujetos que son encerrados. Y van además a cambiar los criterios de, de qué es lo que se castiga y qué no. Por ejemplo, se va a fortalecer todo lo que son los delitos contra la propiedad privada. Recordemos que también además en ese momento, siglo XVII, está apareciendo todo el desarrollo del capitalismo, ¿sí? Entonces ahí va a ser muy importante siglo XVII, siglo XVIII, revolución industrial obviamente. A ver, ¿en qué momento específicamente habla Foucault de eso? Más o menos como a finales, o sea, pasa de finales del siglo XVII a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y va a comenzar a mostrar em, manuales sobre lo que tienen que hacer los presos en las cárceles, a qué hora se tienen que levantar,
qué es lo que tienen que hacer, a qué las pueden comer, a qué las pueden rezar, quién los vigila. Va a hablar mucho del panóptico, así como la arquitectura de la cárcel sirve también como una forma de vigilancia, cómo está construida la cárcel, cómo todos llegan, todos están en la cárcel y pues obviamente son vigilados, pero ellos no saben quién los vigila, ¿no? Porque en el panóptico hay una torre grande donde están los que vigilan, las personas que vigilan, y los que vigilan pueden ver a todos los que están en las prisiones, en las celdas, pero los que están detenidos pues no van a poder ver, no pueden ver al que está vigilando. ¿Sí? Entonces es una relación en la que a nosotros nos ven, pero nosotros nos vemos quién específicamente nos está viendo. Obviamente comienza todo el proceso, no solo de las disciplinas como tal en el sentido de el conocimiento, sino también de la disciplina física, ¿sí? Él va a narrar también allí cómo comienzan a generarse una serie de procesos en los talleres, en las cárceles y en los hospitales que implican un manejo del tiempo, un manejo del espacio y un uso particular del movimiento. Entonces, todo eso se va a regular. Entonces, son formas justamente de poder. Ahora, ¿qué hacen Hart y Neyri en este texto? Ustedes se dieron cuenta que él dice, el Estado también es una forma de soberanía, ¿sí? Y va a hablar de Hegel, y va a hablar del concepto de sociedad civil. Pues básicamente, es lo que están diciendo es, el rey, sí, por supuesto, es el soberano, pero el Estado también. El Estado también es una abstracción, ¿sí? Que está por encima de los individuos. Y justamente por eso es trascendente. Dios, pues, para las personas que son creyentes, evidentemente Dios no es igual a los demás sujetos, ¿cierto? Dios está por encima de todos los individuos, por eso es que tiene autoridad, ¿no? El Estado está por encima de los individuos, también por eso tiene autoridad. La sociedad civil, el pueblo, todas esas son abstracciones de la sociedad, de la manera en que nos reunimos y convivimos con unos con otros, que está por encima de los individuos. Y obviamente gobiernan, ¿sí? Determinan cómo se deben comportar los individuos. Por eso, justamente ellos van a decir, al Estado también es una forma de soberanía. Y lo van a oponer al capitalismo, cuya forma de proceder es inmanente. No está por encima de nada, sino que es justamente, no es un sujeto externo diciéndonos qué tenemos que hacer, sino somos nosotros mismos haciéndonos un discurso sobre lo que tenemos que hacer, sobre tenemos que ser responsables, tenemos que rendir acá, sobre tenemos que hacer todo este tipo de cosas. ¿Sí ven? Entonces, las relaciones cambian. Como nos lo decía el autor, como los autores, en el Estado, parte del poder está justamente en la posibilidad de construir unas identidades muy específicas, muy claras, el rol de mamá, el rol de padre, el rol de hijo, el rol de estudiante, el rol de... todos los roles están muy determinados, ¿sí? Y los territorios también están claramente determinados. El capital no va a hacer eso. Y eso es algo que ya veíamos con lo que habíamos leído de Canclini y la globalización. Porque ¿alguien quiere recordar lo que nos había señalado Canclini acerca de la globalización y cómo pues generaba nuevos flujos de mercancía que transitaban todo el globo, todo el mundo? Yo sé que ustedes leyeron el texto porque hicieron videos sobre eso y yo los vi. Muchachos, participen. Bueno, pues una de las cuestiones que nos decía Canclini en ese momento era cómo se transformaban las identidades políticas a partir de todo el proceso de hibridación cultural que generaba la globalización, ¿cierto? Y decía como, claro, antes,
antes de que se produjeran las mercancías, o sea, una sola mercancía se produce en múltiples partes del mundo, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, un teléfono cualquiera, ¿sí? Digamos que es ensamblado en China, pero cada uno de los aparatos que tiene es hecho, por ejemplo, en la India, otros son hechos en Bangladesh, otros son hechos en, no sé. Y todo eso básicamente se hace en lugares, en países muy pobres y a muy bajo costo, ¿sí? Luego se ensamblan en China y se los llevan a Estados Unidos y nos los venden como si fueran teléfonos norteamericanos, Apple, por ejemplo, no sé, ¿sí? Pero realmente pues son hechos en el tercer mundo, a muy bajo precio. Y acá los venden como, o sea, un teléfono Apple puede costar que unos 4 o 5 millones de pesos, no sé, son carísimos. El caso es que son bastante costosos. O por ejemplo la ropa. Nosotros vemos que eh, Benetton, por ejemplo, esa marca italiana que es tan famosa y además tan exclusiva, pues realmente produces en Bangladesh y pues la producción allá es muy económica. Bangladesh es uno de los países más pobres que existe. La producción, como les decía ya, pues obviamente sale muy, muy barata. Y ellas hacen la ropa, casi siempre son mujeres trabajadoras en el área textil. Bangladesh es un país con uno de los mayores índices de enfermedades como el cáncer y de la contaminación, justamente por toda esta industria textil que tiene. Ha generado mucha contaminación en los ríos, el aire también parece que tiene muchísimos problemas, obviamente por eso genera gran cantidad de contaminación. Y finalmente le ponen o sea, después de que hacen la ropa, le ponen una marquilla que dice Benetton y después llega a diferentes partes del mundo, como a las diferentes ciudades más importantes el centro del norte global, ¿no? Y venden carísima esa ropa. Esa ropa es carísima, o sea, Benetton también es digamos, una marca bastante costosa, pero pues sobre todo no están vendiendo ropa, ¿no? Están vendiendo un estilo de vida, ¿sí ven? Porque la ropa es como una especie de pretexto. Cuéntanos, Santiago. Disculpa, ¿me escuchas bien? No. Sí, te escuchamos, sí. Pues eran los comentarios que escribían en el chat, qué pena con ustedes, pero no sé por qué tengo como mala conexión y por eso los estaba escribiendo ahí, que también analizaban como toda esa figura de buscar el mercado y fomentar justamente la pobreza porque se busca el mercado más precario pues para explotar a las personas, porque en últimas esas opciones de trabajo se pagan ni siquiera con el salario mínimo de esos países y eso es como un acto de hipocresía porque las marcas más caras son las que más recurren a eso, incluso se hablan de barcos, no sé si han escuchado que se dice que incluso en barcos donde no hay una regularización y uno sigue consumiendo esas marcas. Hay unos documentales de la Dolce Vela sobre lo que tú mencionabas pues de las marcas de ropa que son las que más contaminan y demás, y son las que más generan ingresos y ni siquiera para pagar impuestos ni nada de eso porque ahí utilizan los paraísos fiscales. Entonces, es curioso ese sistema que sigue fomentando cosas que uno a priori cree que se habían superado, porque yo no tenía ni idea de que esa esclavitud sigue existiendo en el mundo y son muchísimas las personas que están bajo esos regímenes. Exacto, Santiago. De hecho, si tú puedes, si de pronto el documental del que nos hablas está en internet y nos lo puedes poner en el foro, yo te lo agradezco y se lo comparto a los demás grupos. Sería buenísimo. Porque claro, si tú te das cuenta, es a eso a lo que nos referimos, por ejemplo, con las verdaderas relaciones de existencia, ¿sí? Las verdaderas condiciones de existencia son aquellas que tú acabas de mencionar. Sin embargo, mira que nosotros, justamente a través de la publicidad, nos creamos una vida imaginaria con esas relaciones de existencia. ¿Sí ves? Entonces, pensamos que realmente estamos construyendo, estamos consumiendo, no sé,
productos europeos cuando realmente son productos hechos en el tercer mundo, mal pagos, ¿sí? Con gente que definitivamente, como tú dices, ni siquiera están recibiendo un sueldo mínimo, que ni siquiera es un sueldo justo, ¿sí? Sino que están recibiendo por debajo de eso, o sea, dinero por debajo de eso. Y además, eso después, ese dinero es solo un pretexto, o sea, la producción material como tal es solo un pretexto para conseguir unos recursos que finalmente van a generar mayor riqueza en el ámbito financiero. ¿Sí ves? Eso es como que lo que hace la gente, ¿sí? Nosotros podemos ver que mientras que a todas las personas que trabajan en los talleres que hacen, por ejemplo, la ropa de Benetton, ¿sí? Les pagan menos de $1 al día o a veces alcanzan al $1 al día. Se gastan muchísimo más en la publicidad que en la producción, ¿sí? Y obviamente de esa manera también van a generar más consumo. Entonces, claro, la publicidad aparece también como una especie, también hace circular esas ideas, esos conceptos, imágenes que forman de alguna manera esa relación imaginaria que tenemos con el mundo. Bueno, entonces hablábamos de la soberanía y el capital. Ay, gracias. Te voy a entonces a subir gracias por ponernos el link del documental, lo voy a subir a los demás grupos entonces. Bueno, ahora, ¿cómo funciona digamos que la forma de dominio, ¿sí? En el capitalismo? Es lo que ellos llaman la sociedad de control, ¿sí? Y aquí nosotros vemos dos conceptos que son, creo que de hecho, bastante complejos. Yo tuve que leer bastante el texto para poder tener una idea clara de lo que son la relación entre el dispositivo y el diagrama. Bueno, una de las cosas que va a hacer el capitalismo es que va a desarticular a la gente, ¿sí? Y a la gente y las prácticas y los objetos de los lugares en los que en principio, de los lugares de los que en principio procede, ¿sí? Nosotros vemos que si el Estado lo que hacía era crear unas identidades fijas, muy concretas, como que estas identidades, la identidad de la mujer, la identidad del niño, del hombre, ¿sí? Del profesor, del trabajador, del empresario, tenían que ser muy claras, ahora ya no, ¿sí? En un texto, en uno de los capítulos de El nacimiento de la biopolítica, Foucault va a decir que los trabajadores se convirtieron en empresarios. Y esa es una idea muy interesante porque aparece también en un libro de Marx, que ese libro fue publicado como en 1960. ¿Sí? Estuvo durante mucho tiempo en Rusia, no lo publicaron allá. Allá publicaron muchas de las obras de Marx. De hecho, los que tenemos las versiones viejas de las obras de Marx tenemos justamente Editorial Progreso y son editadas o en China o en Rusia. Pero esos textos que se llaman, hay uno que es los elementos fundamentales de la crítica de la economía política, que se conoce también como los Grundrisse, y otro texto que se llama, bueno, se titula, otro texto que se titula o aparece con el título de capítulo sexto del Capital, no, capítulo sexto inédito del Capital, así se llama el libro, se consigue en internet. Ese texto pues tampoco había sido editado en ese momento, por eso se llama capítulo inédito. Y Marx habla allí no de empresario de sí mismo, sino utiliza la categoría capitalista de sí mismo para hablar de la economía de servicios. Además, o sea, es como que esa idea que teníamos de Marx, que no había alcanzado a ver el desarrollo del capital, pues obviamente no vio el desarrollo de la tecnología que tenemos ahora, no vio las condiciones que tenemos ahora, pero sí logró ver un desarrollo mucho mayor del que era del de su propia época, ¿sí? Un desarrollo del capitalismo mucho más avanzado del que podía haber en su propia época. Digamos que a través de sus análisis, a través de sus estudios, pudo hacer, digamos, pintar un panorama de lo que iba a ser el capitalismo que hoy vivimos, ¿sí?
O sea, la economía de servicios es algo relativamente reciente, tendrá que unos 30, 40 años, ¿sí? Y es algo que ya él advertía en el siglo XIX. Entonces, es bastante interesante porque además también ve cómo las formas de producción y el mismo desarrollo del trabajador va a cambiar. Y es algo similar a lo que vivimos ahora. Pero pues eso no le servía mucho a el gobierno ruso, ¿sí? El gobierno ruso que se instala pensando que es marxista y todo, pues no le servía estas ideas, no le servían mucho esas ideas, entonces por eso no publicó esos libros y pues salieron fue muchísimo tiempo después. Bien, la sociedad de control lo que dice es justamente que articula las estructuras de poder, ¿sí? Es decir, los diagramas, las estructuras de poder antiguas a nuevas estrategias de poder, que son los dispositivos. Entonces, claro, nos ponen el ejemplo de la cárcel, que es un poco lo que veíamos en Vigilar y Castigar, ¿no? Las cárceles existían antes de las disciplinas, antes del siglo XVII existían lugares así para retener a la gente, pero tenían otras funciones, ¿sí? Entonces, esa arquitectura ya existía, digamos que esos espacios ya existían y existían unas prácticas carcelarias, unas prácticas con los detenidos, pero pues obviamente todo eso se va a reciclar y se va a utilizar de otra forma, bajo una nueva forma de poder. En este caso también, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, las instituciones como el Estado, la familia que es una institución tan importante, ¿sí? Para cualquier sociedad, ¿sí? Hasta para las sociedades más avanzadas todavía hablan de la familia y del valor de la familia y la importancia de la familia como la célula a partir de la cual aparece la sociedad, la célula más importante de la sociedad, preexisten a lo que va a ser el capitalismo ahora, ¿cierto? Tienen unas funciones, pero ¿qué hace el capitalismo? Las recicla y las pone a funcionar en favor de las nuevas dinámicas del mercado. ¿Cómo? Por ejemplo, si antes el Estado imponía límites, pues ahora tiene que justamente buscar flexibilizar esos límites, ¿sí? Hace poco, pues eso fue una noticia que salió hace poco, y es que el nuevo alcalde de Bogotá logró, entre comillas, supongo, porque pues, no es un gran logro, eh, crear la región metropolitana, donde hay municipios cercanos a Bogotá, como Chía dijo que finalmente no, pero Soacha dijo que sí, se iban a unir, ¿sí ven? Entonces, antes nosotros veíamos que el anterior alcalde, este señor, el de los Transmilenios, Peñalosa, eh, él no quería para nada que Soacha estuviera, digamos que en una región metropolitana, y porque además para él le parecía que era terrible, porque Soacha solo tenía problemas, decía él. En cambio, en este momento sí sirve porque pues justamente se crea una región más amplia y eso implica pues nuevos circuitos de producción y nuevos circuitos de comercio, ¿sí ven? Entonces se van a generar eso. También flexibiliza un poco más las identidades. Y eso es algo que además a lo que no solo contribuye el Estado, sino a lo que contribuyen otras organizaciones no estatales, pero que van a servir para el funcionamiento del Estado. Pensemos que, por ejemplo, se van a ampliar, digamos que las posibilidades de pensar a los individuos, a los sujetos. ¿Sí ven? Ya no hablamos solo de hombres y de mujeres, sino que hablamos de personas de identidades diversas. ¿Sí ven? Eso es un gran logro de esas comunidades, de las comunidades diversas, pero también eso es algo que sirve al desarrollo del capitalismo, ¿sí? No estoy diciendo que por eso sea algo malo, por el contrario, es algo muy bueno, ¿sí? Que la sociedad amplíe sus posibilidades para pensar otras dinámicas, ¿sí? Otras formas de construcción de subjetividad, otras identidades, pero también, ¿sí ven? Si ustedes se dan cuenta, eso es algo que funciona, que es funcional para el capitalismo también. La familia, ¿sí? Eh, las familias antes, digamos, se desarrollaban a partir de esas identidades poco, como decíamos antes, muy fijas, monolíticas. La mamá tenía unas funciones, el papá tenía otras funciones, criar a los hijos y querían que básicamente los hijos fueran personas de provecho para la sociedad, ¿sí? O sea, como que si nosotros pensamos
en nuestros abuelos, podemos pensar como que eso era lo que querían ellos, ¿sí? De sus hijos y de sus nietos. Nosotros, algunas generaciones después, solo pensamos en que, ay, queremos que nuestro hijo sea feliz y la felicidad, aunque no la podemos garantizar, igual es aquello por lo que trabajamos, pero pues el mercado nos va a brindar o nos va a dar una serie de servicios que nos dice que van a garantizar la estabilidad de los hijos y nos van a brindar tranquilidad a nosotros y pues le van a ayudar a construir la felicidad a los niños. ¿Sí ven? Entonces las familias también un poco se reciclan en su función y comienzan a tener unas, sí, unas formas unos modos de vida diferentes que también son útiles en el nuevo mercado. Vamos a ver qué nos puso Santiago aquí. Exacto, es que de hecho a eso vamos ahorita con Gracia y con las emociones y vamos a hablar un poco de tecnología y cómo se manejan estas cuestiones de la felicidad y también del amor, ¿sí? Cómo, digamos que construcciones ideológicas dentro de este nuevo orden mundial. Además, creo que a Santiago ese libro le gustó. Ese libro se consigue completo en internet y se consigue, de hecho, varias obras de Eva y Luz en internet, así pues gratuitas. Y pues Eva y Luz, recomendadísima. No sé si se pronuncia así el apellido, pues ella es franco-israelí. Yo no sé ni francés ni tampoco eh, cuál es el idioma de los israelitas, no sé. El caso es que, pues digamos que lo estoy pronunciando tal y como se escribe. Entramos justamente aquí al modelo de la felicidad para ver un poco cómo funcionarían esas prácticas culturales en este nuevo orden mundial. Porque recuerden que la cuestión es así. Existen unas formas de producción, por ejemplo, la globalización y cómo produce la globalización, ¿sí? Cómo se produce en el mercado global. Eso implica que se van a generar unos modos de vida, unas formas de cultura, de expresión cultural. Y nosotros, pues de todos esos elementos que pueden formar la cultura, pues nos vamos a centrar en la parte de las emociones. En un texto que se llama Intimidades congeladas, Eva y Luz hace un estudio sobre lo que es el modelo emocional, ¿sí? De la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense de manera concreta. Y entonces ella va a ver cómo, claro, Freud y el psicoanálisis van a tener un papel muy importante en eso, pero no solo el psicoanálisis como tal, sino una serie de derivaciones del psicoanálisis que comienzan a aparecer, ¿sí? Y de hecho, miren que la psicología va a ser muy, muy importante en Estados Unidos. Es una de las carreras que además más se estudia. Yo viví allá solo 6 meses, pero trabajaba solo con psicólogas. Bueno, y trabajaba, la verdad era que no trabajaba con ella como investigadora, yo le arreglaba la casa y le cuidaba a los niños a poco de psicólogas que se la pasaban, o sea, ellas habían estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos y la pasaban leyendo autoayuda, así que uno dice, bueno, pues, ¿cuál es cuál es el gran logro de todo ese desarrollo de la psicología? Seguramente es importantísimo, y ahí me tocó con las que se quedaron en la autoayuda. Pero, bueno, para Illouz, las emociones no son solo productos psicológicos, sino que, o sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar que las emociones son eso, productos psicológicos que se experimentan de manera individual. O sea, yo siento unas emociones de manera particular, ¿sí? Pero ella dice, eso realmente son productos culturales que contribuyen a la organización de la sociedad, a la organización jerárquica de la sociedad. Un ejemplo de esto pues tiene que ver con la manera en que se construyen las emociones de los sujetos, un poco que ya veníamos trabajando ese ejemplo, el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, los hombres, como decíamos, pues
dentro del discurso de la masculinidad hegemónica, pues tienen que ser fuertes, valientes, conquistadores, no lloran, ¿sí ven? Tienen una serie de atributos que pues son opuestos a los de las mujeres, que sí pueden llorar, que tienen que cuidar a los demás, y todo lo que decíamos ahí. Entonces lo que vemos es que por supuesto eso contribuye a una organización jerárquica de la sociedad que divide pues, a la sociedad y entre las personas que están en el espacio público y las personas que están en el espacio privado, las personas que se dedican a trabajar y que ganan dinero por ello y las personas que se dedican al cuidado y que no ganan dinero por ello. De hecho, miren que cuando ustedes entran a la página del DANE y revisan el índice de lo que es la economía del cuidado, que es casi siempre realizada por mujeres, encontramos que es el segundo renglón de la economía, ¿sí? O sea, lo que las mujeres trabajamos gratis es el segundo renglón de la economía. Si nosotros dejáramos de cuidar a tanta gente que cuidamos y de arreglar la casa y de generar todo lo que hacemos, pues tendríamos que pensar qué impacto tendría tan grande eso en la economía, porque finalmente es muy pequeño el porcentaje que tiene con la industria. O sea, la industria, la empresa, pues tiene un porcentaje más alto, es el primer renglón, por supuesto, pero es como un 2% superior a lo que es la economía del cuidado. Es decir, todas esas actividades de trabajo que por lo general, como decíamos, realizan las mujeres y que no se paga. Entonces, obviamente, digamos que si partimos de que las emociones son eso, son productos culturales, pues ya comenzamos a pensar esta dinámica de forma diferente. Aquí yo les traigo un fragmento de lo que sucede en Intimidades Congeladas, lo voy a leer. Y dice, bueno, en Intimidades Congeladas, al centrarse en la sociedad estadounidense del siglo XX, Illouz nota que el capitalismo ha producido una dinámica social que subraya la dimensión emocional y hace que los discursos emocionales y económicos se configuren mutuamente. Ella va a hacer énfasis aquí, en esta parte, en lo que son todos los discursos de autoayuda y cómo se vuelven tan importantes en la sociedad norteamericana y obviamente se van a pasar a otras sociedades, ¿sí? Si antes eran ellos como los que más consumían autoayuda, productos de autoayuda, antes se llamaba literatura de consejos y además tiene sus antecedentes en biografías de personas ejemplares y todo este tipo de textos y de productos que se consumían mucho. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto una película que se llama Días de Radio. Días de Radio pues, es una película de Woody Allen en el que pues, hablan acerca de pues, la radio, pues, de los programas que empezaban a pasar. Bueno, es una película bastante, me gusta mucho, la verdad. Y muestran unas escenas donde hablan acerca de es una historia muy chistosa porque pues obviamente le está caricaturizando el asunto de un jugador de béisbol que, no sé, tiene un accidente, pues queda un poco mal después del accidente, pero él sigue luchando por ser un jugador de béisbol y se esfuerza y entonces lo vemos ahí. Entonces sufre otro accidente, pierde un brazo, pierde el otro brazo, o sea, termina siendo básicamente, o sea, disminuido muchísimo en sus capacidades físicas y sin embargo siempre lo narran o lo muestran como el sujeto que se está superando permanentemente, ¿sí? Para lograr su sueño, que es ser jugador de béisbol. ¿Sí? Como esa idea de que las personas solo con su esfuerzo pueden alcanzar las metas que buscan, ¿sí? Como si las circunstancias, ¿sí? El contexto en el que viven no tuviera una incidencia directa en su vida, ¿sí? Entonces, claro, cuando a la gente le dicen, no, pues es que el que quiere puede y si se esfuerza, usted puede lograr todo lo que se proponga en la vida, pues no, esto es mentira. O sea, nadie puede lograr todo lo que espera en la vida. Y pensar que la gente realmente solo a punta de esfuerzo lo puede lograr, pues realmente es mentirle a la cara a la gente, ¿sí? Porque, pues evidentemente no, ¿sí? No es lo mismo que usted haya nacido en una familia eh, con gran capital cultural y económico, estudiado en el gimnasio moderno, saber 3 idiomas cuando sale del colegio, ¿sí? Haber conocido varios países antes de los 15 años, antes de los 16 años, hablar con, sé, políticos, ministros que llegan a su casa, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí?
y pues obviamente graduarse de una de las mejores universidades del mundo y llegar a ser ministro, a que lo haga una persona que pues vive en un barrio popular, en una ciudad del tercer mundo. Bueno, el tercer mundo, mentiras, no hablemos del tercer mundo, que suena tan feo esa forma de mencionarnos a nosotros mismos. En una, digamos que en una ciudad más bien empobrecida, ¿sí? Con unos papás que difícilmente alcanzaron a terminar el bachillerato, ¿m? Que casi no escribe su propio idioma y casi no puede ni escribir en su propio idioma. Sí, vamos a decir a esa persona que no, que él puede llegar a ser igual al otro. Obviamente no. ¿Sí? Hay unas circunstancias que de alguna manera pues van a generar las posibilidades que tenemos. ¿Sí? El discurso de la felicidad, si ustedes se dan cuenta, este tipo de discurso de la autoayuda funciona de manera ideológica, crea una relación imaginaria que no nos permite ver nuestras reales condiciones de existencia. ¿Sí? Y entonces nosotros, no, es que yo tengo que superarme a mí mismo, y claro, pues es chévere ponerse metas y intentar superarse en algunas cosas, pero pues la verdad es poco. Sí, siempre, siempre la gente quiere ser la excepción y además todo el mundo quiere sentirse diferente y todo el mundo quiere ser sí, el que logra unas cosas y es frustrante. O sea, lo peor es que no le enseñamos a la gente que pues, eso finalmente genera frustración. Y además hay una cuestión y es que cuando la gente piensa de esa manera, y es una de las cuestiones que nos decía Edgar Cabanas en la entrevista que yo les publiqué en el foro, pues se olvida de la importancia de lo colectivo. ¿Sí? Mucha gente piensa que la única forma de salir de pobre es ganarse el baloto, ¿sí? O sea, o convertirse, o que su hijo se convierta en futbolista, o sí, o sea, el futbolista de alto rendimiento, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero muy pocas veces se piensa que para salir de la situación en la que estamos, lo que tenemos es que organizarnos demás, ¿sí? Organizarnos con nuestros vecinos, organizarnos con las personas que tenemos a nuestro alrededor para generar cambios estructurales en la sociedad. ¿Mm? Hay una cosa que pasa por ejemplo, en los inquilinatos, nosotros llamamos inquilinatos, y es que la gente no se une por ejemplo, para hacer la comida de todos y que todos puedan comer, sino que cada familia se encierra, ¿sí? Y cocina únicamente para ellos y tiene únicamente, digamos que se vuelven más como una célula así y desconfían de los otros, ¿sí? Como que quieren salir de esa situación ellos de forma individual y no pues construir, digamos, posibilidades para que todos en el mismo edificio tengan más posibilidades de bienestar. Entonces vamos a ver siempre eso. Bueno, voy a seguir por aquí con la lectura. Para su análisis, esta autora usará el concepto de estilo emocional, el cual le permite pensar la manera en que se formula una nueva imaginación interpersonal. Nuevamente volvemos al asunto de las relaciones imaginadas, ¿no? Con ellos mismos, ¿sí? Cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos vemos en relación con los demás, cómo nos proyectamos ante los demás. Toda esa cosa, todo ese discurso que nosotros nos echamos a nosotros mismos y que esperamos que además los otros también vean en nosotros. Para el caso de su objeto de estudio, que es la sociedad estadounidense, dirá que lo que se produjo es un estilo emocional centrado en el modelo terapéutico. Por eso les hablaba de Freud. A partir del cual los estadounidenses crearían su identidad individual y la forma en que se relacionarían con los demás. Para fundamentar esta idea, pues básicamente la autora va a llamar la atención sobre la llegada del psicoanálisis a Estados Unidos, la manera en que fue, digamos que tan importante para una sociedad capitalista, ¿sí? La idea de encontrar el propio yo y cómo iba a funcionar eso, si lo mezclábamos con los productos, con las mercancías, ¿sí? Y qué iba a generar también eso en la sociedad. Igual, por supuesto, no es y todo lo que hizo Freud. Le estamos diciendo que fue lo que hizo Freud, ¿sí? Freud, por supuesto, de hecho fue a Estados Unidos una vez, pero el sobrino de Freud vivió en Estados Unidos por mucho tiempo y el sobrino de Freud tenía un diálogo constante con el tío. Hay un libro de Chomsky donde habla justamente de eso,
de la importancia que tenía el hijo de Freud en la sociedad norteamericana, ¿sí? De cómo ayudó a que se posicionara pues el trabajo de su tío, pero además a partir de ello pues se generaron una serie de, digamos que, de corrientes psicológicas, psicoanalíticas, psicoanalíticas, que van a favorecer, por supuesto, todo este rollo del individualismo, ¿sí? Es de la autoayuda. Samuel Smiles va a ser uno de los más importantes psicólogos, ¿sí? De ese momento. Y él va a decir, no, es que Freud decía, el psicoanálisis no le va a traer felicidad a nadie, o sea, él no estaba pensando en llevarle felicidad a nadie, pero Samuel Smiles decía que sí, que el diálogo terapéutico ayudaba a sanar el sufrimiento emocional y que pues eso justamente iba a hacer posible que la gente pues, pudiera progresar, ¿no? Y comenzaron a desarrollarse una serie de teorías que pues se adaptaron a la administración de las empresas, fue súper importante. En un momento se decía que los problemas que tenían los trabajadores no eran económicos, sino eran más bien psicológicos. Entonces, que si les brindaban como apoyo psicológico a los trabajadores, pues ellos no iban a entrar a huelgas y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues por supuesto se produce todo esto y hay una cosa más interesante y es que como se crean modelos de éxito, ¿sí? Porque pues igual el asunto es que eh, esta gente supone que el éxito es la meta más relevante de la vida de una persona, si llegar a tener éxito. Eh, Cualquier cosa que lo aleje a usted del éxito, pues entonces justamente tiene que ser cuestionada. Usted necesita terapia para ello. Por ejemplo, eh, y aquí vamos a comenzar a relacionarnos un poco más con este sentimiento al que le llamamos amor, ¿no? Si usted no tiene pareja, pues entonces es una persona solitaria, ¿sí? Entonces seguramente es infeliz, porque ¿cómo va a ser feliz una persona solitaria? ¿Mm? Entonces a usted lo que le toca es hacerse una terapia para revisar qué hay mal en usted, cambiar eso que hay mal en usted y de esa manera poder conseguir pareja y tener una familia y abandonar esa soledad. Si usted no tiene el trabajo de sus sueños, pues obviamente usted no va a ser feliz. ¿Mm? Pero si usted, para lograr este trabajo, usted también tiene que hacerse como toda una terapia, pensar qué es lo que quiere. ¿Mm? Hay gente que dice que eso ya digamos que son terapias más alternativas de las que se hacen ahora, que si usted lo piensa todos los días por la mañana y se dedica a pensar específicamente qué es lo que quiere, eso va a llegar en algún momento. Pues, obviamente no, eso no va a llegar en ningún momento. O sea, usted tiene el trabajo que puede conseguir en un momento en el que estamos, digamos que, tan escasos de puestos de trabajo, pues obviamente pensar que no va a llegar el trabajo que yo quiero, el trabajo de mis sueños, pues por supuesto no. Sí, cuéntanos, Valeria, cuéntanos, si puedes hablar, chévere. Voy a leer lo que No, tú... Ah, sí, no, pero cuéntanos. lo que pasa es que tengo el internet tan malo que me ha tocado medio entrar por el computador y poder también con el celular para poder hablar, en fin. Entonces, como yo les estaba escribiendo que la meritocracia, entonces sería que se basa que las personas exitosas son aquellas las personas que nos consideramos fuertes, tanto emocionalmente como intelectualmente o en todo el sentido de la palabra. Es una persona que está bien, quiere decir que es una persona que lo va a tener todo. Y es lo que generalmente nos venden mucho. Yo estuve viendo no hace mucho, vi un podcast, escuché un podcast, perdón, que decía que lo, lo que más se vende en el mundo, lo segundo que más se vende en el mundo, son los podcasts de autoayuda. Es lo que más se vende actualmente. Y especialmente se empezó a vender muchísimo más en el momento de la pandemia. En el momento de la pandemia hubo
todo el mundo decía, no, yo no voy a psicólogo porque yo no estoy loco. Actualmente todo el mundo dice, no, yo tengo mi psicólogo. Yo asisto a psicólogo porque yo necesito. Actualmente hay muchas parejas, incluso los índices aquí en Colombia aumentaron los divorcios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que en realidad no conocían a la pareja. Entonces empezaron con los psicólogos de pareja, con los psicólogos familiares, eso es un boom actualmente, e interpersonalmente uno también considera que uno pues necesita un psicólogo por lo menos para ser escuchado y porque como entre comillas sentirse empoderado, es lo que he escuchado actualmente, el empoderamiento. Y no solamente es el empoderamiento interpersonal, sino como la percepción que quiere uno llegar a demostrar ante los demás. Ya no es una percepción de manera individual, sino que es una percepción también ante los demás. O sea, yo voy a psicólogo porque realmente estoy mal, no estoy mal, yo quiero que me escuchen, quiero sentirme empoderado. Ese empoderamiento, entre comillas, ha conllevado de que a uno de alguna manera se transforme, uno transforme el ideal, uno transforme su forma de ver, su forma de pensar y de tratar de adaptarse. Algunos se adaptan a las masas, algunos se adaptan a lo mismo, que siempre es lo mismo, una monotonía, un sedentarismo y así comúnmente. Y entonces, mientras que aquellos no logran cumplir aquellos objetivos que se mantienen ahí, como que, ay no, la mente empobrecida, como se dice aquí coloquialmente donde yo vivo, de que, ay no, mira, aquí solamente sirven las mujeres es para parir. Entre más paren, más pelados quieren, más pelados tienen, y así se la pasan. ¿Para qué? Para que el gobierno le esté dando constantemente especial. Y entonces nunca van a cambiar nunca cambian la percepción. ¿Por qué? Porque la cultura o su alrededor sigue estando igual, no tienen una percepción completamente diferente. Entonces, es más complejo ellos hablarle, por ejemplo, no, ve, mira, yo veo que tu niño está teniendo esta dificultad. Yo te recomiendo que vayas con un terapeuta, no un terapeuta psicológico, sino que vayas con un terapeuta porque yo no soy profesional, pero estoy viendo que tu niño está teniendo una dificultad tanto en el lenguaje como en motricidad. Entonces se cohíben de eso porque siguen creyendo están en una creencia tan arraigada de que ir al psicólogo o tener un terapeuta es para personas locas, cuando en realidad hay muchos factores para poder ir a un psicólogo. Claro, de acuerdo completamente. De hecho, el ejemplo de la meritocracia es un muy, muy buen ejemplo. Lo voy a tomar, lo voy a tomar para las próximas exposiciones que haga. Es un muy buen ejemplo lo que acabas de mostrarnos. Todo este asunto de la meritocracia, que además es como, bueno, volvemos a un poco a lo que decíamos antes, ¿sí? El que tiene el mérito por ser el mejor, todo este tipo de cosas, pero pues, ¿cuál es el mérito? Cuando vemos que es un capital económico y cultural acumulado que le permite al sujeto estar, a ese individuo estar en una posición X, ¿no? Para llegar a ser, por ejemplo, no sé, por ejemplo, no vamos a decir que la familia Vargas Lleras está donde está por el mérito, ¿sí? Pero seguramente en los medios iban a decir, no, es que esta meritocracia que hace que esta gente tan inteligente, aunque bueno, no creo que se atrevan a decirlo así de esa manera, sería mentirnos a la cara. Pues nos van a decir que claro, pues, por supuesto ellos están allí porque lo merecen, ¿sí? Porque son personas emocionalmente fuertes, resilientes, ¿sí? Que han logrado de alguna manera sobrellevar eh, las diferentes dificultades que han tenido en la vida. Pues, ¿qué dificultades? Bueno, o sea, seguramente dificultades tenemos todos, pero eh, evidentemente no, no es por el mérito, sino que el mérito se nos convierte también en una forma ideológica, ¿sí? Para oscurecer las verdaderas condiciones de nuestra existencia. Entonces, eso es lo que nosotros vemos permanentemente.
cuando pensamos en la felicidad, o sea, en un contexto donde el estilo emocional implica justamente esa narrativa terapéutica de la autoayuda y que pues ya como tú nos lo dices, son de los productos que más se consumen y los podcasts de autoayuda son lo que más se consume. Pues por supuesto, ¿sí? Y que está además centrada en eso, ¿no? En el asunto de autorrealizarse. A usted le dicen que usted puede pensar en lo que usted quiera hacer, ¿sí? Pero pues lo que quiera hacer dentro de unos estilos de vida que ya están prediseñados. Si usted se sale de esos estilos de vida prediseñados, pues entonces ya no, digamos que ya no le avalan todo lo que usted quiera hacer, ¿sí? Van a comenzar a pensar que usted pues está mal de la cabeza, así como que no articula bien sus pensamientos, realmente usted debería querer otra cosa, ¿sí? Entonces, allí nosotros vamos justamente con el asunto de la autorrealización. ¿Qué implica autorrealizarse? En Happy Gracia, nosotros vemos, digamos que la felicidad tiene estos 3 elementos. Por supuesto, puede tener más, pero estos 3 elementos son fundamentales, ¿sí? La felicidad, dentro del discurso, pues, del modelo de la felicidad que nos muestran en el texto, ¿sí? La felicidad no procede del trabajo colectivo, sino del esfuerzo individual, ¿sí? Usted solo puede llegar a ser feliz. Y entonces ahí vamos al problema de lo colectivo, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan las luchas, la importancia de las luchas de todos, las luchas del pueblo, las luchas de los colectivos? ¿Mm? La felicidad es el resultado de la gestión emocional, la cual permite la autorrealización. Es decir, usted se siente agobiado, no, lo que tú decías, Valeria, trabájelo con un psicólogo, trabájelo con un terapeuta, porque no es que su trabajo lo agobie, no es que las condiciones de producción lo agobien, no es que su familia es un desastre, pues, todas las familias somos disfuncionales, ¿no? Pero no es eso. No, 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 es que usted puede superar esos problemas, ¿sí? Y hacer que, pues, hacerse la vida más agradable, más feliz. Tiene que crearse unas condiciones imaginadas para que su vida real sea mejor. Lo otro es que la felicidad organiza la construcción autobiográfica del sujeto para que encajen los modelos de estabilidad previamente construidos. Acá hay una cosa con el modelo de la felicidad desde la perspectiva terapéutica, y es que usted tiene que estar todo el tiempo en contacto con su pasado. El mercado le exige unas cosas, ¿sí? Y usted lo que tiene es que si usted se siente incómodo, si usted no puede alcanzar lo que el mercado le dice que debe alcanzar, entonces usted debe estar permanentemente revisando qué hay en su infancia, en su adolescencia, qué trauma tiene, que no ha podido de alguna manera resolver para lograr justamente encajar allí. Entonces, es como que usted puede un poco, o sea, de alguna manera, transformar el tiempo, como por decirlo de alguna manera, viajar en el tiempo, arreglar lo que había en el pasado para encajar en el presente. Permanentemente con esos diálogos y ese rollo que usted se tiene que echar acerca de su vida permanentemente y de cómo cambiarla para encajar en los modelos actuales. Bueno, a mí, no sé a ustedes qué les haya parecido el video sobre el amor y por qué duele el amor, ¿no? Pero a mí me parecía muy interesante. Yo lo relacioné con otro texto, también de Illouz, pero con otro autor, sobre las redes sociales afectivas, sobre Tinder. Vamos a hablar un poquito sobre Tinder ahora. Pero comencemos justamente por el asunto del amor y la cultura, para irnos acercando un poquito a la relación entre esos conceptos. Entonces, en el nuevo orden mundial, una emoción que acompaña la felicidad, pues por supuesto es el amor. Como decía un poco antes, se supone que la gente que no ama a otros, que no está en además, cuando hablamos de amor, estamos hablando específicamente de relaciones de pareja. Sabemos que pues, a usted alguien lo tiene que querer, o sea, nadie es tan malo como para que no lo quiera los demás, o sea, no tenga ni siquiera amigos o no lo quieran en la familia. Pues, obviamente el amor existe y los afectos existen por los demás, pero hablamos específicamente de las relaciones de pareja. Entonces, como si usted está solo, es infeliz. Usted
tiene que conseguir una pareja, necesariamente tiene que estar con alguien, ¿sí? Siempre le van a decir eso. Y cuando usted está solo, entonces siempre tiene amigos que van a intentar emparejarlo, presentarle a este, presentarle a aquel, para que usted tenga algo. Y si no, el mercado, pues por supuesto también le ayuda, ¿no? Le vende un crucero de solteros, una serie de productos, tecnología para conseguir parejas, bueno, todo eso. Entonces, el amor hace parte de la felicidad. Es necesario el amor de pareja en su vida. Listo. Sin embargo, en una sociedad individualista, ¿sí?, que tiene el modelo de la felicidad, pues en la que además solo prima el esfuerzo personal, pues por supuesto el individuo tiene que esforzarse por conseguir el amor. El amor no está a la vuelta de la esquina, ¿sí? No es algo como que nosotros vamos a encontrar nuestra pareja en el lugar de trabajo, ¿sí? O no es algo como que nosotros vayamos a encontrar una pareja cuando salimos a un bar. O no, entonces le dicen a usted, no, mire, si usted no logra eso en esos lugares, o en la universidad, o en el colegio, o bueno, en el barrio, usted tiene que esforzarse más, ¿sí? Y por supuesto, un poco lo que nos decía Valeria, siempre tendremos a un terapeuta que nos ayude con eso, ¿sí? Por lo general, vamos a encontrar ese asunto. Pero el amor, pues también fracasa. O sea, el amor se acaba siempre, siempre, siempre. O sea, es como que se desgasta rápidamente. ¿Y eso qué implica? Pues que el amor duele. Nosotros veíamos, o nos decía la autora, que el sufrimiento amoroso se ha transformado en el tiempo, ¿sí? A veces nosotros pensamos que sufrimos de la misma manera, o sea, como que el sufrimiento es algo que, pues, el sufrimiento siempre ha existido, y el sufrimiento que relacionado con el afecto, con el amor de pareja, pues siempre ha existido, pero no ha existido de la misma forma. Claro, ella nos habla de la Edad Media, ¿sí? Y de los caballeros en los cuales el amor, y de la pena por amor, ¿sí?, sufrir por amor, pues los engrandecía a ellos, ¿sí? Soportar ese sufrimiento elevaba su espíritu. Y yo recordaba cuando leía esto, un capítulo del Quijote que es súper chistoso, porque el Quijote está con Sancho y están como en un lugar así, pues bonito, bastante idílico, pero están solo ellos dos. Y entonces el Quijote le dice, oh, es el momento de sufrir de amor, y comienza a sufrir por amor. O sea, él está como que nos estamos acá hablando y yo les digo, no, pues suframos por amor, ¿sí? Y nos ponemos a llorar y nos sentimos mal, y pues obviamente el sufrimiento del Quijote, pues por supuesto no va a ser como el sufrimiento de nosotros, pero era tan importante en ese momento que por supuesto el sufrimiento también tiene lugar dentro de la construcción de la subjetividad, ¿sí? La subjetividad femenina y la subjetividad masculina. Pensemos en otro personaje que a mí me gusta mucho, que es Emma Bovary. Madame Bovary, o sea, Madame Bovary es un personaje que parece hasta gracioso, ¿no? O sea, yo sé que es dramático, pero parece un poco gracioso porque cuando uno se da cuenta, esta nena pues, se consigue un poco de amantes porque se casó con un mediocre, un pusilánime, un médico todo mediocre. Pero ¿qué pasa con ese man? O sea, mejor dicho, cuál es el problema de Emma Bovary? Pues que cuando ella estaba en el internado, todo lo que leía le hablaban del amor como algo muy idílico, ¿sí? Y cuando se da cuenta, pues el marido es un tonto, ella está, o sea, ella busca amantes más por lograr aquello que le decían los textos que leía, ¿sí?, que porque ella quiere hacerle infiel al marido. La verdad es que ella lo que está buscando es lo que le decían los libros. Ella pensaba que el matrimonio iba a ser eso que le decían en el internado, ¿sí? Entonces, por eso ella se levanta, todos esos amantes que se levanta y pues sigue sufriendo por amor hasta que se suicida, básicamente, y endeudada además. Entonces, claro, nosotros vemos que el sufrimiento, ¿sí?, pues de todas maneras tenía un lugar en la vida de las personas, tenía una utilidad.
En nuestra sociedad el sufrimiento no tiene utilidad. Sí, Santiago, cuéntanos. Profe, pero mira que haciendo una acotación, entonces en nuestra sociedad también se ha saltado como al otro extremo. Entonces, no sé si has mirado, pero sobre todo en nuestra generación, ya se va el recurso de que si no me es totalmente placentero, entonces ya no, digamos que lo abandono. Entonces, como todo va como tan rápido y cada vez se hace más hincapié en la brevedad y en el placer y eso, si una relación exige un poquitico, entonces mi pareja me exige un poquitico de algo, cualquier cosa, que yo me traslade para poder vernos, que yo la escuche o que ella me escuche, entonces ya esa relación no me conviene y la abandono. Porque lo que ella menciona, el sufrimiento, en el video, que a mí también me pareció muy bonito, es justamente que ya se crea, entonces es una sociedad de placer acá que como si no pudiéramos simplemente comprender que pues que en la vida nada va a llegar como uno quiere y que eso no depende de uno, como tú muy bien has hecho hincapié en toda la conferencia. Y se repite entonces esa idea de que, pues más adelante supongo que lo dirás cuando hables de Tinder, pero todo me tiene que encajar perfecto y esa idealización que se tiene que quedar, yo por lo menos quedo muy impresionado, por ejemplo, mirando esos que se llaman doramas, que son esas series coreanas que dan en Netflix, y es una idealización del dinero y en últimas realmente es el súper buen partido, sobre todo para las mujeres les meten con mucho esa idea, porque para un hombre es la belleza física, para un hombre si la chica es súper bonita, entonces es la mujer perfecta, ideal, mejor dicho, increíble. Y para la chica es que sea muy atractivo y que sea muy rico, pero siempre tiene que ser muy rico y el dueño de la empresa y es curioso porque a la vez que tiene que ser así, tiene que aceptarla como es. Entonces, o aceptar al hombre como es, entonces él sí puede ser torpe o ella torpe y sí, es como curioso cómo cada vez se menosprecia más el esfuerzo, el trabajo, la constancia, era solo eso. Claro, Santiago, ahí tienes toda la razón, porque de hecho la autora lo dice, ¿no? El problema es qué esperamos de los otros, ¿sí? Esperamos, o sea, nosotros nos juntamos con otras personas para lograr lo que nosotros queremos sin consultarle a los otros, y por eso nos decepciona. Entonces, el problema es que nuestras expectativas, o sea, nuestras expectativas tienen mucho que ver con lo que tú decías un poco, con el placer en este momento, por ejemplo, con que eh, todo lo que de alguna manera no vaya en la misma dirección en la que nosotros vamos, ya, ay, no, qué pereza, pero yo no voy por ahí, ¿sí? Las parejas, por ejemplo, las que quieren, una persona quiere tener hijos y la otra no, ¿sí? Entonces, bueno, es una causal de separación, es normal, porque pues igual tener hijos puede ser una meta importante en la vida de otros, ¿sí? Pero, pero el asunto no es como, venga, si yo quería esto, ¿sí? ¿Por qué no lo comenté? ¿Sí? Sino que simplemente supuse que el otro iba a estar dispuesto a lo mismo que yo quería. ¿Sí? Y en el momento en que no se da, pues entonces, bueno, todo salta por los aires, ¿sí? Porque es eso, son las cuestiones relacionadas con las expectativas, como lo que a mí me genera placer necesariamente tiene que, de alguna manera, también generarle al otro para ser la pareja perfecta. ¿Sí? Entonces, la pareja perfecta, además, nos gusta pensar eso, en la perfección de las relaciones de pareja. Y si no, pues claro, los lazos en este momento son bastante frágiles, ¿sí? Pues para eso existe la separación. La gente se separa también. En ese momento la gente se separa de manera más fácil, lo cual también está bien, que igual existían antes muchos matrimonios que no necesariamente iban a ser felices. Y se tenían que aguantar básicamente hasta que la muerte los separe. Muchas veces, sí, exacto, Valeria. Nosotros vivimos idealizando a los demás, ¿sí? Y nos gusta idealizar a los otros y pensar que esas personas son justamente lo que nosotros esperamos que sean. Y en ese sentido, ¿sí? Cuando nos encontramos que no, o a veces
no es que esas personas no sean lo que nosotros queremos, sino que han cambiado en el tiempo, ¿sí? A mí me pueden gustar unas cosas a los 20 años y otras cosas a los 40 y otras cosas a los 60, ¿sí? Y la gente en ocasiones se une con otros esperando que lo que quieren a los 20 años sea lo mismo que quieran por el resto de la vida, ¿sí? Y se van a venir encontrando justamente con que no pasa eso. Sí, Valeria, cuéntame. Tienes la palabra, Valeria. Tienes el micrófono cerrado, Valeria. Te aparece el micrófono cerrado, por eso no logras participar. Tienes que darle clic al micrófono para que se active. Hola, hola, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, complementando lo que ya estábamos diciendo, y es lo que yo había escrito, muchas veces nosotros como personas cuando estamos conociendo de pronto a alguien, estamos conociendo a personas, idealizamos, mentira, no nos idealizamos, no nos, no nos abrimos de mente y creemos también que así como pienso yo, los demás piensan. Entonces, trato de imponer mi ideología ante los demás. Y además de que tratamos de imponer, como individuos, tratamos de imponer de lo que pensamos, de cómo nos imaginamos o nos proyectamos. Tratamos de transformar a esa persona. Cuando nosotros no podemos transformarla, ella se tiene que ir transformando sola. Por eso es que cada vez que hablan del amor, cuando la profe hable de las aplicaciones, yo voy a hablar de una en específico, que todavía sigue estando muy de moda. Y fue como conocí yo a mi pareja. Por medio de esa aplicación yo conocí a mi pareja. Y es la pareja que yo tengo actualmente. Y sucede que yo siempre hablé en esa aplicación porque es una sala, hagamos de cuenta que estamos aquí en Teams y es una sala súper chévere, todo el mundo pone temas. Y cada vez que hablamos del amor, siempre dije que el amor que nosotros sentimos, el amor es una transformación en diferentes formas. Yo puedo amar a mi mamá, amo a mis perros, amo a mis hijos, amo a mi pareja, y el amor que yo tengo a los 16 no es el mismo amor que yo tengo a los 19. No es lo mismo porque lo voy transformando. Voy viendo que el amor se me va transformando. Lo que yo pensaba a los 16 sobre el amor es diferente a los 19. Y así como pienso yo a los 19, ya a los 23 y ahora que tengo 25, pienso completamente diferente de lo que es el amor. El amor es una decisión, para mí es una decisión diaria, el yo querer con esa persona. Entonces, cuando nosotros estamos relacionándonos con el otro, tratamos de mostrar un perfeccionismo entre nosotros mismos. Nunca nos mostramos, nunca, pero nunca nos mostramos tal cual y como somos. Por el miedo del que dirán, el miedo de que el otro me tache como una persona completamente diferente. Pero cuando en realidad está, la esencia misma está en mostrarte cómo eres. Bueno, no se trata de que vas a hablar como palguarate al principio, pero se trata por lo menos de analizar hasta qué límite puede ser por lo menos tú. Cuando yo por ejemplo, con mi pareja me conocí, yo le dije las cosas claras, pero le soy sincera, yo no estoy para cocinar, pero yo estoy dispuesta a aprender. No es que esté imponiendo de un todo, de que no, es que no, la verdad es que no aprendí a cocinar porque mi mamá no me enseñó a cocinar. Y me ha tocado transformarme prácticamente sola, y aunque mi mamá yo la tenga, me ha tocado aprender sola, me ha tocado enseñarme sola.
Y entonces, las ideologías que yo tenía antes ya no las tengo ahora. Y para yo poder mejorar con mi pareja, obviamente tengo que transformarme, saber que hay cosas en mi esencia que están mal, que yo puedo de pronto desechar un poquito para poder mejorarme tanto a mí, mejorar a mi pareja y que eso también se pueda reflejar ante la sociedad, como que, hey, esta chica yo la conocí así, ¿qué habrá hecho para poder ser ahora sí? Porque como usted lo decía al principio, son unas, son unos puntos o unos, ay, se me olvidó la palabra. Para poder lograrlo hay que cumplir ciertos estándares y es la realidad, hay que cumplir ciertos parámetros, hay ciertas cosas, como lo dice Luisa Chima, que es una empresaria aquí en Colombia, súper top, súper top. Yo la verdad es que yo no confío y jamás he confiado en que uno se gana las cosas a pulso y a sudor. Uno tiene que subir, uno tiene que hacer ciertas cosas en su vida y en la vida de todos los que los rodean para poder lograr lo que uno está logrando. Porque es que no solamente se trata de mí, se trata del entorno con el que yo estoy. Claro, claro, ahí nosotros lo que vemos justamente es que eh, nuestras propias expectativas pueden cambiar. Lo que nosotros queremos va a cambiar y se va a modificar en la medida en que también se transforma nuestro contexto, nuestras necesidades. Bueno, todo eso va a cambiar, ¿sí? Pensar que vamos a ser los mismos y cuando las cosas, un poco también lo que decía Santiago, ¿no? Cuando las cosas de pronto ya no nos generan la misma emoción, el mismo placer, entonces, pues ya, se termina todo porque no, esta no era la pareja, ¿sí? Y cambiamos a otra. Y se puede justamente porque estamos en un mundo en el que, aunque eso parecería lo más importante, también es lo más frágil de todo. Hay un texto, yo se los voy a, si quieren se los paso, que analiza, bueno, en Intimidades Congeladas, y Illouz tiene un capítulo sobre Tinder, pero además hay un artículo que Illouz escribió con Cotillard, que es un, creo que se llama Nicolás, y hablan específicamente sobre estas redes sociales, digamos que afectivas, ¿no? Para conseguir pareja. Bueno, Santiago, que estés muy bien, que te rinda, después la ves toda. Bueno, ¿qué es lo que ellos dicen? Estas aplicaciones transformaron la manera en que nosotros nos conocíamos, ¿no? En principio, pues, o durante mucho tiempo, no tampoco podemos decir que en principio, ¿no? Durante mucho tiempo se lograba, digamos que, a conocer pues, a su pareja en el cara a cara, ¿sí? Usted podía ver a una persona, esa persona de pronto le parecía agradable, atractiva, ¿sí? Y pues comenzaban a hablar, bueno, si las cosas iban bien, funcionaban o no funcionaban, bueno, usted podría terminar con esa pareja mucho más tiempo. Pero Tinder, específicamente, que es de la que van a hablar estos autores, pues cambió todo. Y lo cambió porque, claro, la vista sigue siendo muy importante porque para eso montamos fotos, ¿no? Ponemos fotos en esta red y ponemos fotos de diferente índole y ponemos, yo no sé si de pronto tuviste un documental que se llama El estafador de Tinder. Hay, hay una parte donde una de las chicas que es estafada dice cómo tienen que ser las fotos, ¿sí? Una foto sola, una foto de vacaciones, una foto con amigos y comienza como a decir específicamente qué fotos va a utilizar para esa red social y qué significa cada foto, ¿sí? Es interesante porque si nosotros vemos, son fotos que ya proyectan de alguna manera un modelo de vida aceptado en el mercado, o sea, aceptable en esta sociedad, ¿sí? Entonces, claro, el asunto es que son fotografías, como dicen los autores, autodirigidas, una imagen que tiene en cuenta los modelos de sensualidad creados por la industria de la belleza, la industria de la moda y los medios de comunicación. En otras palabras, ¿sí? Cuando nosotros montamos esas fotos en Tinder,
no es que nosotros seamos bonitos o atractivos o atractivas, ¿sí? O sea, no es que lo seamos realmente. Es que nuestra foto encaja dentro de unos modelos de belleza, ¿sí? Prediseñados. Cuando nosotros pensamos eso, lo que decimos es, claro, si nosotros nos damos cuenta, hay una serie de fotos, yo por eso le ponía aquí, por ejemplo, unas imágenes de Tinder, donde por supuesto la gente se ve atractiva, pero el asunto no es que ellos realmente lo sean, sino que miren, ese modelo de foto, ese tipo de sonrisa, ese tipo de expresión genera atracción, ¿sí? Ya están diseñadas para que pase eso. Y nuestra mente, nuestro cerebro, también está programado para que ese tipo de cosas sucedan y pasen. Entonces, claro, nosotros nos damos cuenta que lo que nosotros estamos construyendo allí son básicamente relaciones a través de unos modelos que preexisten a nosotros mismos, que es un poco también lo que los autores dicen, Hart y Negri, cuando dicen que las operaciones son anteriores a los términos de la operación. Claro, yo, por ejemplo, decido crear un perfil en Tinder. Antes de que yo cree el perfil, ya hay una serie de posibilidades en las que yo encajo perfectamente. Y dentro de esas posibilidades, entonces yo le puedo resultar atractiva o no atractiva a otras personas. Y entonces, y lo mismo esas otras personas me pueden parecer a mí atractivos o no, atractivas o atractivos o no atractivas o atractivos, ¿sí? Pero ya es algo que está antes de que ellos mismos monten sus fotografías, ¿sí? Los algoritmos lo han diseñado todo, pero no solo los algoritmos, sino también, como decíamos, la misma industria de la moda, ¿sí? Yo no he visto fotos de Tinder como de personas recién levantadas, ¿sí? Cuando usted se levanta para hacer el café, pues de hecho en ese momento nadie se va a tomar una foto, ¿no? También sería muy, muy raro que uno se tomara la foto en ese momento, ¿no? Pero esa sería la más realista de todas, porque si nosotros estamos buscando una pareja con la que duremos, pues nos tiene que ver así, como somos al despertarnos. Pero eso es justamente lo que nosotros vamos a evitar totalmente. Nosotros vamos a mostrar justamente que estamos de alguna manera, o que tenemos una apariencia aceptable por la sociedad. Somos socialmente atractivos, socialmente bonitos, ¿sí? Si no, pues entonces le van a decir, no, pues arréglese un poquito, píntese ese pelo, alícese, mándese a hacer una cirugía, mire que hay este tratamiento, o sea, usted lo van a mandar, o sea, para eso también hay una industria. Si usted no encaja, igual también se le soluciona el problema, porque para eso también hay solución, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todas estas redes lo que buscan son, pues, básicamente crear a esas parejas dentro de unos modelos existentes, ¿sí? De lo que es la belleza, la sensualidad, teniendo en cuenta que, pues, en este momento, pues, las parejas no duran tanto, ¿sí? Muy pocas personas van a tener como, se van a, bueno, espero que este no sea tu caso, Valeria, por supuesto, pero van a encontrar una pareja con la que van a durar, pues, ya el resto de la vida, porque es que además el resto de la vida es mucho tiempo, como para estar con la misma persona, o sea, igual es mucho, mucho tiempo, ¿sí? Y usted tiene que de verdad estar como, o sea, creo que de hecho las personas adquieren esos compromisos solo porque saben que existe la posibilidad de separarse en este momento. No es como en la época de nuestros abuelos que sí pensaban que básicamente iban a estar con su pareja para toda la vida, ¿sí? Igual cuando conocían a su pareja seguramente no conocían a la pareja en la iglesia, ¿sí? Entonces más o menos también sabían y estaban construidos socialmente, o sea, los discursos y las prácticas a partir de las cuales se habían construido daban para que justamente estuvieran toda la vida juntos. La gente se echa cuentos en la cabeza de que van a estar con su pareja toda la vida, pero pues obviamente saben que no, de hecho ellos muy en el fondo saben que eso no es así, que no podría ser y que además si lo fuera sería un poco aburrido. Vemos entonces que el amor y la felicidad son, como lo decíamos antes, mecanismos ideológicos y son sistemas ideológicos que nos permiten a nosotros alejarnos de las verdaderas condiciones de existencia, ¿sí? Y construir esa vida imaginaria en la que de alguna manera se legitima el orden social,
del capitalismo, por ejemplo, ¿sí? Lo que decíamos un poco también acá acerca de los modelos de belleza pasan por la industria de la moda, necesariamente, ¿sí? Una persona que no esté de alguna manera a la moda, ¿sí? Pues la van a tener que cambiar para que se vea bien. Nosotros vemos todas esas películas o novelas o todo ese tipo de cosas donde al hombre que no es atractivo lo cambian y le ponen una ropa diferente, ¿m? Y pum, se vuelve atractivo, ¿sí? Una ropa diferente es ponerlo con ropas de marca, ropa que se utiliza en la actualidad, ¿ya? Y la gente cambia y se vuelve atractivo. ¿Sí ven? Es entrar en un circuito también de consumo que nos permite alcanzar un poco lo que se espera de nosotros, como decíamos antes, que seamos felices, la autorrealización involucra el amor, involucra estar en pareja, por lo tanto, llegar a tener una pareja en principio estable o múltiples posibilidades de pareja, pues tendría que ver con eso, con la posibilidad tendría que ver justamente con esa posibilidad, ¿m? Con la cuestión de, qué pena, me desconcentré, lo siento. El amor y la felicidad como ideología. Sí, cuéntanos, Valeria. No sé si pasaré por impertinente por tratar de corregirla un poco en lo que usted habla de la moda. Y no, Para nada, por supuesto, obviamente. no es moda, pero que se llama tendencia, ¿ya? Ya, es que le cambiaron el nombre. Lo que pasa es que moda es todo lo que vestimos, toda la prenda. O sea, si usted tiene un estilo muy hippie, muy afro y todo, o sea, todos los diferentes estilos, eso es moda. O sea, la moda nunca va a pasar. Por eso se llama, por eso es que dicen muchos diseñadores, la moda, esa prenda nunca va a pasar de moda. Las botas campanas de los años 90 todavía siguen estando en la actualidad y nunca va a pasar de moda. Simplemente cambian es la tela. Lo que nosotros vemos que hoy está aquí, que por ejemplo sacan una prenda en las 4 temporadas, que ya uno las ve aproximadamente, y lo que pasa es que la industria como tal, ellos ya lo tienen previsto, por lo menos hasta 4 años lo tienen ya completamente asegurado. Lo digo porque soy fanática y mi mamá es diseñadora, entonces yo también estudié un poquito. Y pasa de que ellos tienen ya asegurado las tendencias, las paletas de colores, cuáles van a ser los diseños exclusivos, por lo menos durante 4 años. Imagínense hasta ese nivel, ya tienen asegurado 4 años para saber que van a estar ahí. Van a sacando nuevos colores e incluso retomando colores antiguos. Entonces, ya lo que utilizamos hoy día, lo que usted se coloca hoy es tendencia. Y ya lo que es tendencia va a pasar, en pocas palabras, de moda. No, ya tú te lo colocaste hoy. Ya expiraste lo que te colocaste. Mientras que una persona se coloca, ya tiene un patrón desde muy pequeña o desde muy joven ya tiene un patrón de vestimenta, ya uno la aprende a reconocer. Es una persona como los de alta costura le llaman una persona divergente. Ella no va a las tendencias. Es una persona que está ya culta en su forma de vestir, ya está preparada de que, por ejemplo, Carolina Herrera siempre se le conoció con su camisa blanca y su pantalón, su falda negra. Y ella siempre impuso esa moda, dijo, la camisa blanca es necesaria para una mujer. Como otras actrices que les gusta vestir como los años 80, hay una influencer que le encanta estar haciendo, tiene vestuarios de los años 40, 50 y no se sale de ese esquema porque dice que ella quiere sentirse aceptada con esa prenda y ella ha creado una marca y ha creado una imagen. Entonces no es moda, moda es siempre, pero siempre es moda. Tendencia, el color es la tendencia. Como por ejemplo el año 2013, en el 2013 estaba demasiado de tendencia los colores. Camisa naranja, pantalones azul chillón.
o la blusa fucsia con el pantalón. Eso es una moda muy retro, si nos vamos a ir para asociar, porque siempre las modas vienen con algo anterior. Perfecto, al lugar tu corrección, claro, claro, es lo que tú dices, es tendencia. Entonces, porque además las tendencias son más móviles, ¿no? Y cambian de manera, pues, mucho, o sea, cambian más rápido y no solo cambian de manera más rápido, sino que se tienen pensadas. Yo también vi un documental, se lo voy a compartir, donde dicen específicamente lo que tú estabas señalando ahora. O sea, todos estos diseños, lo que va a salir el próximo año, lo que va a salir en el 25, en el 26, eso ya está estudiado, ya está pensado, ya está, falta es producirlo en masa, porque las ideas ya están. Pero sí, tienes toda la razón. El asunto es que, como lo veíamos, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de la ideología al inicio de esta web, decíamos, claro, la ideología es un sistema de representaciones que crea una imagen distorsionada de la realidad, ¿sí? Que nos impide ver las verdaderas condiciones de existencia que tal vez podemos cambiar. O sea, no es que esas condiciones de existencia no las podamos cambiar, por supuesto que las podemos cambiar, ¿sí? Pero si nosotros supiéramos que las podemos cambiar, pues se transformarían, efectivamente lo haríamos, ¿sí? Pero lo que hacen justamente, digamos que esos sistemas de representaciones, esas ideologías, es que impiden que nosotros las veamos y nos construyen una vida imaginaria, ¿sí? Donde nosotros pues podemos ser felices y obtener el amor y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y pues básicamente somos como un poco como ratones corriendo en esta rueda todo el tiempo, ¿sí? Actualizándonos permanentemente para lograr algo que pues, cada vez nos va a estar, digamos que se hace mucho más difícil de conseguir, ¿sí? Porque también digamos que los parámetros que tenemos en este momento para conseguir el éxito, pues son muy complejos, son muy complicados para llegar allá. Era un poco lo que decía Santiago, ¿sí? Acerca de lo que veía en las telenovelas coreanas, las series coreanas, donde primero estaba el asunto de que nos tienen que aceptar tal como somos. O sea, pero al mismo tiempo no. O sea, nos aceptan tal como somos, pero yo no voy a aceptar al otro tal como es, ¿sí? Mm, nadie acepta al otro tal como es. Y bueno, y también teníamos que preguntarnos, pero un poco lo que decías tú, ¿sí? Nosotros no somos una cosa, somos transformándonos en el tiempo, ¿sí? Nos estamos cambiando, estamos transformándonos en el tiempo. Y por eso también nuestra subjetividad, pues, se modifica. Nosotros no podemos decir que yo soy así, no, porque es que usted es así ahorita, a los 20. ¿Mm? Tal vez a los 30 ya no vaya a ser así, o a los 40, o a los 50, o a los 60, estoy pensando en otras cosas completamente diferentes. ¿Mm? Pero entonces no, me tiene que aceptar tal como soy, pero ¿cómo es usted? ¿Sí? O sea, ¿cómo es usted más bien en este momento, bajo las condiciones en las que está? ¿Sí? Bajo las circunstancias en las que está. Pero además de eso, es un asunto donde permanentemente nos dicen que consumamos algo para lograr eso que queremos ser. Entonces el dinero, por supuesto, va a estar allí, ¿sí? El dinero, y aunque no solo consumimos cuando compramos cosas, nosotros consumimos discursos, ¿sí? Consumimos una gran cantidad de discursos que nos permiten, digamos que sentirnos tranquilos. O sea, todo lo que es, toda esta parte ideológica, pues finalmente son discursos y representaciones que nosotros estamos consumiendo permanentemente. ¿Sí? Entonces, es allí justamente donde nosotros tenemos que plantearnos la pregunta desde si nosotros vamos a pensar desde los estudios culturales, ¿no? Es, ¿qué vamos a analizar? ¿Sí? ¿Cuáles son esos fenómenos culturales que van a ser objeto de nuestro análisis? Y a partir de ello, pues también buscar justamente las estructuras de poder a partir de las cuales se configuran esas subjetividades y cómo incidir en ellas, ¿no? Cómo transformarlas, cómo cambiarlas. Y no estamos diciendo que transformarlas para lograr un mundo perfecto, un mundo mejor, pero sí tal vez transformarlas para conseguir una construcción mucho más colectiva pues de la realidad, del mundo, de lo que hacemos. Eso sería como, eso es, digamos que esa es la temática que tenemos acá, aquí está la bibliografía,
Yo les voy a subir estas diapositivas para que ustedes también tengan acceso a estos otros textos que ven aquí, porque aquí no solo tenemos aquí intimidades congeladas, que ustedes los pueden conseguir en esta dirección, y les voy a poner el documento de Cotillard sobre las relaciones afectivas en las redes sociales. Bueno, pues no es más por hoy. Agradezco su presencia y agradezco a los que van a ver también esta conferencia que la puedan ver hasta el final. Para participar, recuerden que tienen que participar en el foro y pues obviamente desarrollar los productos entregables. Un saludo. Chao, Valeria, que estés bien. Gracias, profe. Con gusto.